Osaka, Nishinari, nacionalmente famoso por ser la zona de homeless, la zona más pobre, en su tiempo la zona más insegura de todo Japón. Hoy en día es tranquilo, pero sigue siendo el barrio más barato, más pobre, lleno de homeless que hay en Japón. Que apenas llegamos al barrio y lo primero que vemos es un lugar en el que te alquilan al mes habitaciones con baño y todo equipado desde 26.000 yenes, que son unos $150. A ver, por la foto se ve bien, pero a ver, dice desde 26.000 yenes. Por lo tanto, puede que una habitación de $150 mensuales puede que no esté tan equipado, ¿no? Pero bueno, tienen sus opciones. A ver, esto es extremadamente barato y además que no te piden adelanto, es solamente pagar mensualmente y ya. Y bueno, el objetivo de hoy es estar 2 noches hospedándonos en este barrio. A ver qué es lo más barato y feo que encontremos. Espero, no sé si buscar lo más feo necesariamente. Miren, este es un bar, miren, este es un youtuber que se llama Joe, pero es muy famoso en este barrio porque él creció haciendo contenido de Osaka en este barrio. Es más, cuando yo hice los primeros videos que hice de Osaka mostrando el barrio pobre, todo eso, mucho contenido lo saqué de su canal. Acá está 36.000 yenes, que son $200 mensuales. El baño obviamente va a ser compartido y sento, que sería balneario público dentro del establecimiento. Extremadamente barato. Bueno, que a ver, que vamos al caso, en Japón se pueden encontrar alquileres más baratos en zonas rurales, ¿no? En zonas muy alejadas. Mal que mal, este si bien es un barrio pobre y lugar barato, es, digamos, cerca tenés lugares para comer, hay supermercados, hay mucho transporte público, por lo tanto, no podríamos decir que son los más baratos del país. Bueno, encontré algo que decía, ojalá no lo encuentre. Pero ahí veo un lugar que la noche cuesta 500 yenes, o sea, $3,50 hospedarse. Bueno, justo pasó un señor que se está hospedando, le pregunté si había estafa o algo porque no había nadie. Me dijo que la recepción es del otro lado de la calle. Desde 4:30 de la tarde hasta las 8 es que se puede hacer registro. Así que bueno, volveremos más tarde. Miren, este lugar de acá es un refugio para gente que no tiene hogar. Además de darles un lugar para dormir, seguramente les darán algunos trabajos. Esos edificios, por ejemplo, yo como trabajé en construcción, sé que son preconstruidos, ¿no? Y acá recién vimos gente que entraba, que pasaba una especie de, no sé si una tarjeta, un ID o algo, pero la gente solamente registrada se ve que debe entrar ahí. De este lado está el hospital abandonado, que es un hospital que se abandonó hace mucho, y del otro lado de esta calle es una montaña gigante de basura. Pero ven toda la cantidad de gente que está parada acá, como vagando, es porque son todas personas que por ahí buscan algún trabajo del día, algo para hacer en el momento, o simplemente están vagando, no tienen trabajos. Ok, por lo que veo, hicieron un poco de orden, porque donde está esta pared de chapa, esto antes no estaba. Se podía llegar hasta la pared del edificio y había montañas gigantes de basura. Y bueno, pasa que claro, la vez que hice el video de Osaka, estaba diciendo justamente que el gobierno estaba tratando de hacer limpieza del tema de los homeless y esas cosas, y bueno, ya por lo menos acá ya de este lado no se puede instalar porque había como esas casitas precarias, bueno, casitas, como campamento parecía, ¿no? De homeless. Y ya veo que lo sacaron. Lo bueno es que acá hay máquinas expendedoras muy baratas que tenemos a 50 yenes, o sea 35 centavos de dólar. Que bueno, esto es un café de lata común y corriente, bien. Después iré por mi traguito. Ahora tengo cambio. Ay, qué rico. Cafecito. Es muy chistoso que haya un hotel así con esta entrada. Si tiene un corazón en pixelar es porque está pensado para turistas. Esto está muy pensado para turistas, extranjeros. Los izakayas, las tabernitas del barrio, gente tomando en la calle. Que de este barrio obviamente seguramente va a ser todo menú barato. Bueno, aunque hay precios también normales. Cerveza 480 yenes, que no es barato. Este lugar, por ejemplo, se ve decente, por así decir. Park Hotel, la noche, 1.400 yenes, que son $10.
podríamos probar una, tenemos que estar 2 noches en Osaka, por lo tanto podríamos probar una noche en este y una noche en el otro. Bueno, me acaban de decir que están llenos. Quería preguntar por ahí para reservar para mañana. Me dice, no tomamos reservas. Si alguien sale, puedes entrar. Y hoy está lleno, me dijo. Así que, oh, este parque también estaba lleno de homeless que estaban acampando. Recuerdo ese baño. Veo que están haciendo toda la limpieza. Sí, están haciendo toda la limpieza de homeless. El baño seguirá disponible. Sí, el baño se puede usar. Que creo que por la fachada afuera lo repintaron. Se ve nuevo. Y adentro está limpio. Es un baño limpio, sí. Bueno, la puerta vieja, bueno, es letrina, eso sí. No es inodoro común. En el barrio hay como muchas tiendas de ropa de segunda mano. Recién había una tienda de zapatos usados, que es la primera vez que en mi vida que veo en Japón una tienda con zapatos que no sean de marca, usados, o sea, a $7. No se siente inseguridad en la zona, en lo absoluto. A ver, ahí hay un hotel, a ver si dice los precios. Sí. Uf, señora con problemas, por lo que veo. Es que recién escuché un grito y no sabía qué era una señora. Ahora, acá el tema es que justamente gente con problemas psiquiátricos no son atendidas y ya simplemente a veces están sueltos por ahí. De 11 a $15, no hay tanta diferencia. No está mal, Sí. Es que si no, no nos queda otra que dormir en la calle. Tenemos que buscar un lugar para dormir. Miren, acá dice NPO, una organización no gubernamental que dice que dan comida gratis. La policía andando en bicicleta. Sí. Ah, sí, va a ser. No, pero viste cómo... Ah, perdón, dice. Muy educada la policía. Ya es más departamental, es mensual, desmoblado. Imagínate, los homeless no tienen parques para donde quedarse, están obligados a trabajar y buscarse un techo. Falta 1 hora para que abra el de 500 yenes. Y vamos a preguntar por lo menos si tiene habitación el que parecía decente, de 2000 yenes. Bueno, encontramos habitación acá, que este lugar lo reservamos ya básicamente para caso de emergencia, en caso de que no encontremos otra cosa, pero sí fue un lugar muy barato. 2500 yenes la noche, que vendría a ser alrededor de $15. Está súper, este lugar está súper decente. No, este lugar está muy bien. Para caso de emergencia, en caso de que no encontremos algo horripilante disponible, está bien. Por la duda reservé 2 noches. La idea hoy es quedarnos en otro lado. Pero hay tele, hay una pequeña heladera, futón, y además que el lugar se ve nuevo, limpio, está perfecto. Y bueno, además el baño obviamente compartido, después hay ducha 24 horas o ofuro, o sea, balneario de 16 a 23 horas. Que por lo que vi así nomás, muy lindo. El baño compartido, no decente, ultra decente. O sea, baño súper limpio, baño inteligente, todo. Espectacular, salvo el señor vagabundo que se estaba bañando hace 2 minutos en el baño, está bien. Una aventura, salgo del baño y veo a un señor en calzoncillos bañándose así, echándose todo de agua y bañándose con jabón ahí en medio. Ah, se estaban lavando. Bueno, claro. Espectacular. No tenía ganas, no tenía tiempo para entrar completamente al baño. Está ahí abajo la ducha. Claro. Bueno, me compré un Nikuman, Butaman, con relleno de cerdo supuestamente. Me costó 100 yenes, que serían 70 centavos de dólar. Normal, muy normal. Nada del otro mundo. Una tienda bastante popular por lo que veo. De normal a barato. No son súper ofertones. Uno de este barrio esperaría cosas muy baratas, pero bueno, los materiales son caros. Este es el otro parque, pero sí está diferente. Bueno, hay un campamento ahí. No hay tantos homeless como hay antes. Sí hay señores ahí dando vuelta. Gente súper simpática. Pero wow, mira, haciendo su fogatita. Pero es una cosa que están muy instalados en el área.
Y yo creo que este parque va a ser el próximo que van a hacer gran limpieza. Sí, no, tiene toda la pinta. Sí. A ver, esa una casita de alguien. Tiene toda la pinta. Se ve que es alguien que está instalado desde hace rato. El señor haciendo limpieza. Que hemos visto también gente haciendo limpiezas en la calle, o sea, en grupo, que había una chica que parece que los supervisaba, por así decir, y muchos señores mayores yendo con escobas y palas a limpiar la calle, que seguramente son de algún trabajito que les dan los de los refugios, ¿no? Onda para ganarse la comida, bueno, entonces salgamos a limpiar, y una chica que seguramente sea empleada voluntaria para todo el tema de homeless, seguramente se encarga de, bueno, su trabajo es darle esos pequeños trabajos a los homeless. Mira, muy instalado este señor, ahí tiene su olla, konnichiwa. Bueno, por lo menos saluda educadamente el señor. Bueno, llegamos a un shotengai, o sea, un callejón techado de comercial. Acá vine antes y me acuerdo que había muchos cantobares. O sea, karaoke. A ver, por ejemplo, el tema del karaoke en la mayoría de ciudades, especialmente Tokio, son salas de karaoke. O sea, vos pagás para que te den una habitación privada para que cantes y bebas y comas con tus amigos. Pero acá en Osaka es muy común los bares en los que la gente canta al lado de otros clientes, ¿no? La cultura del karaoke en Osaka es muy, muy diferente. La gente canta con todos. Ramen instantáneo a 55 yenes. Esto sí no es algo que puedas ver muy seguido, ¿no? Ramen de 55 yenes, que son 35 centavos de dólar. Bueno, una hermana de la Iglesia Católica, que yo me imagino que acá también debe haber muchas organizaciones de Iglesia Católica que den ayuda a los homeless. Mira, un game center, fichines. Ah, no, pero me encanta. Todos los juegos son juegos para viejos. Mahjong, juegos enfocados para señores mayores. Estos son los pachincos en el que no apostás dinero, simplemente jugás por divertirte, para pasar el rato. Jugar por divertirte. Sí, pero eso es retro para mayores. El más joven de todos sí está jugando juego de peleas. Está lleno de cantobares de chicas, que acá por lo menos siempre se ven muchas chicas jóvenes. Que bueno, llaman a clientela para que entres a cantar y beber algo. Es un barrio lleno de cantobares, de bares de karaoke. Y bueno, y de noche el barrio en sí está bastante muerto, no hay nada abierto, no hay vagabundos en la calle como lo hay de día, no hay algunos barcitos abiertos como lo hay de día, por lo tanto, o sea, veníamos en plan de antes de volver al hotel, comer algo, pero está este lugar abierto que se ve muy chico y hay gente local como que la están pasando bien, no quiero interrumpir. Y bueno, Jordi está streameando porque claro, él es streamer, él vino a ayudarme a grabar como siempre, pero obviamente él le corresponde hacer su trabajo, que es hacer stream. Bueno, desgraciadamente el lugar donde más queríamos grabar no nos aceptaron. A ver, yo llegué y dije, hola, sí, ¿hay habitación libre? Y ya sospechó. Supongo que debe ser porque, entre comillas, me he visto demasiado bien. Y me dice, sí, pero nosotros solo aceptamos que sean 2 noches. Ok, no hay problema, 2 noches, 2 personas. Y mira para afuera y lo ve a Jordi. Y dice, ¿extranjero? Sí. No, extranjeros no. Y bueno, entonces una sola habitación. No, con extranjeros lo siento mucho, pero extranjeros no. Pero, y bueno. Y nada, solamente pudimos pasar un ratito por los pasillos y nada, solamente pudimos ver el baño. Pero bueno, ya se ve que no les gusta, solamente aceptan locales que realmente necesiten el lugar por necesidad, porque claro, es el hostel más barato
podría decir que todo Japón, porque sale $3.50 la noche, o sea, 500 yenes la noche. Es demasiado barato, demasiado barato. Donde estamos nosotros es muy barato, 2.500 yenes la noche, y ya es 5 veces más caro que este lugar. Es que pasa que también el lugar se ganó una cierta mala fama porque hay videos que muestran que el lugar tiene el tatami extremadamente sucio, lleno de hongos, suciedad, los futones sin lavar. Después había otro que, bueno, preguntamos que era 700 yenes la noche, que es ese que está ahí, que ahí dice desde 700 yenes la noche. Pero bueno, pregunté simplemente y me dijeron que directamente no tenían habitación. El buen y confiable ramen. Un tonkotsu ramen, uno de cerdo. Rico, normal. La verdad que muy normal. ¿Lo has probado? Sí. Y un poco de arroz salteado. Y acá cuesta el arroz, este arroz salteado, $3.50 y el ramen unos $5.50. Está absolutamente todo cerrado, 11:30 de la noche, y este es el único lugar abierto. Así que nos quedamos acá, a tomar un traguito. A esta hora ya no hay nadie. Hostia, está potente, ¿eh? Fuerte. Bien seco. Bien seco, sí. Y bueno, le dije, a ver, que prepare algo rapidito, fácil, porque son 11:30 de la noche y ya cierra en 20 minutos. Y bueno, que esto, bueno, es calamar. Que bueno, esto no creo que te guste mucho. A mí me gusta. A Kichan le encanta esto. Que es calamar, no sé, con condimentos raros. Bueno, esto es una feta de jamón con tipo ensalada rusa adentro, nada más. Súper simple. Con la mesa, con una fogatita. Están jugando a cartas. Sí. No, y además saludan, muy educados. Sí. Sí. Muy majos. Muy simpáticos. Bueno, la sala de la ducha. Así que bueno, por lo menos es suficiente. Ya me bañé y estoy muy cansado. Se escucha todo. Toda la gente que camina en los pasillos. El vecino que, no sé, algo tocó la pared, se escuchó todo. Pero lo más importante y lo que más tenía miedo era que haga frío en la habitación. Por suerte hay aire acondicionado, pero no es necesario. Está calentita la cama. Y además que llevo ropa térmica. Así que está bien. A dormir. Ay, 8 de la mañana. Me duele todo el cuello. No dormí mal, pero por suerte me traje algo de ibuprofeno. Ay, esto me duele la espalda, la puta madre. Ay, necesitamos un poco más de energía, que hoy tenemos que grabar un montón. Ay. ¿Y por qué tengo la voz así? Y me di cuenta que me había olvidado de traer el cepillo de dientes. Por suerte acá los venden a 30 yenes, o sea, 20 centavos de dólar. Increíble, se sale del hotel y nada que ver. Montón de gente mayor, vagabundos. Sí. Ah, claro, acá es el lugar que pasamos ayer, que decían que dan de comida gratis. Ah. Están haciendo cola para recibir comida. Bien, bien, bien. Bueno, y ahora estoy en el bar Colors, donde está el coronel
que bueno, muchos lo conocerán porque estuvo mucho con Kira Sensei. Que Kira Sensei, me contacté con él, pero bueno, justo en estos días no iba a estar en Osaka. Así que bueno, que ¿vos cuántos años tenés viviendo acá? Yo llevo 24 años. ¿Cuándo conociste Nishinari? Yo creo que lo conocí hace unos 15 años realmente. O sea, la primera vez que fui y que me metí a Nishinari era hace 15 años. Más ¿Y o menos. cómo era en ese tiempo? Pues la verdad daba un poco de miedo. O sea, Daba miedo. Daba miedo. Y fuera de eso veías a la gente borracha, tirada en el piso, gritando, peleando. No era muy usual. Entonces, claro, sí daba un choque. Era un ambiente hostil. Daba un choque, sí, daba un choque. Y fuera de eso, pues te contaban historias, ¿no? Oye, mira, acá está el mercado donde venden todo lo robado. Y dicen, en Japón roban. Pero en Japón no roban, pero pues sí robaban. ¿no? Mercado de robado. Sí, sí, el mercado negro que se llama, ¿no? Para un extranjero no era tan complicado, es decir, no te iba a pasar nada realmente. Pero para un japonés promedio era un barrio peligroso, ¿no? Ver un indigente para un japonés está bien, pero ver 100 ya era otra cosa, ¿no? Y me decían que la iglesia estaba hecha más para rescatar a los drogadictos, ¿no? Entonces había mucho drogadicto, la droga se movía muy fácilmente por ahí. Lo que pasa es que hubo un alcalde que venía de esa zona, ¿sabes? Había como una especie de raza japonesa que llaman los buracos, ¿no? Que eran sí, como, los burakumin. Los buracos, sí. Este venía de esa zona y cuando él fue alcalde, él se propuso cambiar esa zona. Y él fue el primero en que empezó a meterle dinero. Sí, pero sí había mucho criminal, ¿no? Yo sí escuchaba que muchos criminales se escondían en Nishinari. De hecho, yo vi muchas noticias donde al criminal lo cogían en Nishinari, ¿no? Entonces sí hubo una época donde realmente era un barrio peligroso, realmente. Muchas gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente? Bueno, yo tengo un canal que se llama El Bastión del Coronel y en Instagram estoy como El Coronel Army, así que ahí tengo mis seguidores, en mi canal que hace mucho no subo videos, pero ahora voy a empezar a subir de nuevo. Y pueden pasar por el bar. Pues, obviamente la gente que quiera venir a tomarse una copa en Osaka hay que darse una vueltota, se pasan por el bar Colors y aquí nos vamos de fiesta todos. Todos. Eso ya es leyenda. Bien. Muy bien. Y bueno, ya de noche, teniendo que volver para el hotel, me compré un yakisoba. Bueno, en realidad esto se llama aburasoba, que vendría a ser un ramen sin sopa. Curiosamente creo que en el canal nunca me he servido un ramen instantáneo en el combine. Este es el botón de desbloquear. Y ahí mantenés. Ahí dice... El termo dice que ahí tiene 90 grados, tiene el agua. Esto me parece que se está quedando sin agua. Ahí va. Cae agua, las últimas gotas. Que lo parió. Bueno, voy a tener que poner un poco de 70 grados. Acá en el hotel había agua caliente, así que voy a sacar el agua caliente. Y por las dudas voy a volver a rellenar, pero con agua que sé que está hirviendo bien, como corresponde. Y ahí el sobre con las cosas que hay que tirar. Esto sería la salsa. ¿Qué tal? Buenísimo. Con esto puedo dormir bien. Y bueno, y ahora a dormir. O bañarse y a dormir. Son la 1 de la mañana y tenemos que hacer check-out en 8 horas. Acá tenemos otro comedor popular. Todos recibiendo sus comiditas, sus desayunos. Arroz con huevo. Bueno, este tiene un carrito moderno. Estos seguramente serán personas que reciben subsidio del gobierno, los que tienen sus papeles, digamos, serían. Este coche hasta diría que alguien vive ahí, lleno de cositas, lleno de cachivaches. Está leyendo el manga de Nana. Este tiene Marlboros coreanos. ¿Qué? Sobras de cosas de comer. Un montón de... Andás a ver qué. Bueno, el objetivo de hospedarnos en uno de estos lugares no se pudo cumplir, lamentablemente. Y bueno, pasamos 2 noches acá y la verdad que, a ver, es un barrio agradable, la gente es agradable, es así. Aún así fue entretenido el video. La verdad que nosotros la pasamos bien en este barrio porque es interesante.
dar vueltas por acá. La verdad que es el contraste, la verdad que es muy diferente. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chau. Qué loco sería entrar a este hospital abandonado.